A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Esta relación China-Estados Unidos, las consecuencias en la economía global de un nuevo capítulo de la guerra comercial que mantienen ambas economías. 4 expresidentes Fed contra Donald Trump. Hoy analizamos en Expediente Económico cómo Estados Unidos recrudece la presión contra el pueblo venezolano. Todos los bienes de Venezuela van a ser congelados y toda persona que comercie con Venezuela sin el permiso de Estados Unidos va a ser condenado. Esto es lo que se llaman medidas coercitivas secundarias. Es no nada más que atacan a los venezolanos, al pueblo venezolano, creando una hambruna o intentando crear una hambruna, sino que aplican medidas a todos los países y ciudadanos del mundo simplemente porque comercian con Venezuela. Es decir, Estados Unidos es un reino mundial que gobierna al mundo sin importar las Naciones Unidas. Aquí lo dijeron, incluso en el Consejo de Seguridad, un delegado de los Estados Unidos dijo que la ley internacional y las decisiones del Consejo de Seguridad no eran referencia para los Estados Unidos, para sus decisiones políticas, porque ellos tenían sus propios intereses y su propia visión del mundo. Los esfuerzos de Estados Unidos por asfixiar a Venezuela se elevaron este lunes a un nivel máximo. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que congela activos del gobierno venezolano y que prohíbe cualquier transacción con este pueblo. Venezuela entra así en el listado de países supeditados a estas restricciones de Washington, en la que se encuentran también países como Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. El tiempo para el diálogo ha terminado. Ahora es el momento para la acción. Palabras de John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y con las que Estados Unidos recrudece su asedio con el objetivo de estrangular aún más a la economía venezolana. La orden ejecutiva de Trump contra Venezuela reza: todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera. Esta es la primera congelación de activos por parte de Estados Unidos contra un gobierno entero en el hemisferio occidental en más de 30 años. También otorga a las autoridades estadounidenses poderes sin precedentes sobre las finanzas vinculadas a la nación suramericana. Es decir, las autoridades estadounidenses ahora pueden atacar y sancionar a cualquiera, incluidos los extranjeros que se vinculen con el Estado venezolano. En una cumbre contra Venezuela desarrollada en Lima, Perú, Bolton ha destacado que la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela significa que ahora se pueden imponer sanciones estadounidenses a cualquier negocio que se haga con el gobierno venezolano. La nueva medida obligaría a los países y empresas a elegir entre hacer negocios con Estados Unidos o con Venezuela. Entonces, básicamente, una forma de resumir esto a un negocio, por ejemplo, es: ¿quieres hacer negocios en Venezuela o quieres hacer negocios con Estados Unidos? Y creo que para cualquier corporación internacional, ya sea con sede en Estados Unidos, Europa o donde sea que se encuentren, a los consejos de administración y accionistas deberían preguntarle a sugerencias si vale la pena arriesgarse a un pequeño ingreso del gobierno ilegítimo de Maduro, si vale la pena arriesgar sus negocios en Estados Unidos. Esa nueva arremetida por parte de Washington supone un bloqueo total. Y es que si bien la orden permite la entrega de alimentos, medicamentos y ropa, el gobierno legítimo de Venezuela desde hace años se le ha venido haciendo cada vez más difícil hacer uso de sus propios recursos para satisfacer las necesidades de todos los que hacen vida en Venezuela. Tan solo en lo que va de 2019, Washington ha impuesto sanciones a entidades venezolanas, incluida la estatal petrolera PDVSA, el Banco de Desarrollo de Venezuela y el Banco Central del país, lo que supone un robo descarado de recursos pertenecientes a todo un pueblo. Contra Venezuela también impiden al país suramericano mantener cuentas en dólares y en euros.
la mayoría de los bancos corresponsales han cerrado las cuentas a las principales instituciones financieras nacionales, con miras a forzar una situación de aislamiento financiero con relación al sistema financiero internacional, y los más afectados con esas medidas son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco de Desarrollo Social de Venezuela, conocido como BANDES, y otras entidades financieras venezolanas. Las medidas coercitivas de Washington no se detienen allí. El asedio viene de todos los frentes. Actualmente Venezuela tiene un total de 5.000 millones de euros bloqueados en la banca internacional. Detallamos los montos bloqueados en las diversas organizaciones financieras. En el Banco de Inglaterra, 1.359 millones de dólares. En Citibank, 196 millones de euros. En Glenstreet de Londres, 453 millones de euros. En North Capital, 238 millones de euros. En Novo Banco, 1.543 millones. Y en Sumitomo, 415 millones de euros. El bloqueo económico estadounidense ha impedido a Venezuela comprar medicamentos sensibles para la población y también ha ocasionado la retención de fondos que el Estado destina a sus proveedores. Una orden de compra del Fonden por 1.171 millones de euros para importar albumina humana, inmunoglobulina, fue bloqueada. Por esta acción arbitraria, se afectó a 5.859 personas que padecen hemofilia y síndrome Guillain-Barré. También fueron bloqueados 781.219 euros para la compra de reactivos de sangre, afectando a 2.586.106 pacientes y 123.000 más que necesitan transfusión. En febrero de 2019, Venezuela realizó desembolsos para adquirir vacunas contra la meningitis, rotavirus e influenza. Los pagos intentaban llegar a la Organización Panamericana de la Salud, pero fueron devueltos por el Novo Banco, con sede en Portugal. El bloqueo afectó la disponibilidad de vacunas para 2.600.000 niños y niñas venezolanas. Por otra parte, mientras que Colombia intentó forzar una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, el gobierno de ese país, en mayo del año 2018, bloqueó la entrada a Venezuela de 15 contenedores con 25.210 cajas de alimento destinados a los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP. Tengo mucha fe. Yo creo que si él tranca todo, hay otros países, no es él nada más. Él lo que no quiere es ahorcar para que uno salga y se mate uno entre nosotros mismos. Pero creo que eso no va a pasar, porque la gente sabe ya lo que es. No solo hablan los ciudadanos, no solo lo dice el gobierno venezolano. Hay una voz, que por ahí no es lo habitual, que también hasta ahora está siendo reseñada por los medios de prensa nacionales. La voz de los economistas de oposición que reconocen el impacto negativo de estas nuevas medidas de Trump. La Agencia Venezolana de Noticias tiene un texto publicado en el cual se puede leer: luego de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos la noche de este lunes, ampliando el bloqueo económico en contra de Venezuela, economistas opositores han reconocido el impacto negativo que tienen estas medidas coercitivas y unilaterales en contra de toda la economía nacional y no de los funcionarios del gobierno, como pretenden hacer ver los medios privados de comunicación. El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balsa Guanipa, admitió que el bloqueo económico de Donald Trump hace que la tesis de la guerra económica cobre sentido, ya que además de evidenciar el interés de Estados Unidos de promover un cambio de gobierno, la situación desmejorará económicamente para Venezuela, no solo por las sanciones, sino también al no tener acceso a otros tipos de divisas o actividades que le permitan generar ingresos al país. Por su parte, también en este artículo está citado el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros. Reconoció a través de su cuenta en la red social Twitter que la interpretación que hagan las empresas y bancos internacionales sobre las medidas, su impacto y esquemas de protección pueden afectar al sector privado. Hay un tema que hoy el mundo está reflejando justamente también en noticias económicas: la decisión de Donald Trump de seguir ajustando el cerco de asfixia al pueblo venezolano.
Así las cosas, a la vuelta de la pausa, vamos a ver qué dicen ex directivos de la Reserva Federal de Estados Unidos contra el presidente de esa nación, contra Donald Trump. Que el Internet cada vez es más competitivo y ser auténtico se hace cada vez más apremiante. Por eso, cada día son más las marcas que se suman a la fiebre de las llamadas tiendas oscuras o dark store en distintas regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica. En estas tiendas se dividen en dos modalidades, las que están diseñadas para que el consumidor retire sus compras online o aquellas que funcionan como bodegas de distribución de las ventas electrónicas. Sean puntos de almacenaje o de recolección, ambas se ubican en el eslabón de la cadena logística. Walmart no se quiere quedar atrás en esta carrera y ya anunció que abrirá una de estas tiendas en Chile. Según cálculos, se dice que en América Latina las ventas en línea podrían llegar a $118 mil millones en 2021. La transformación digital se ha convertido parte de nuestra vida cotidiana. Con esto, se puede decir que forma parte de la integración de las nuevas tecnologías, pero su objetivo principal es optimizar procesos y mejorar la competitividad. Asimismo, esta herramienta ha incluido sistemas de pagos referidos por los consumidores por su sencillez y rapidez. Sin embargo, esta nueva tendencia, si bien puede generar beneficios, también genera problemas para el ecosistema de pagos. Según el informe de Business Insider, los pagos móviles en las tiendas son muy frecuentes en los mercados en desarrollo y se acerca a un punto de inflexión en las regiones desarrolladas donde la adopción ha sido lenta. Por otra parte, el panorama competitivo de la industria de pagos cambiará a medida que las empresas busquen alianzas para crecer en el extranjero, en respuesta a las tensiones geopolíticas, pero esto no lo desvía de los estafadores que están explotando agresivamente las vulnerabilidades del sistema. La guerra comercial que enfrenta a China y Estados Unidos se encuentra en su máximo nivel, luego que Washington acusara a Beijing de manipular su moneda después que China permitió que el yuan cayera a su punto más bajo en más de una década. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes por la noche que había determinado por primera vez desde el 94 que China estaba manipulando su moneda, reduciendo drásticamente el dólar estadounidense y enviando los precios del oro a un máximo de 6 años. Según el estratega jefe de mercado de Bannock Burn, Mark Chandler, la decisión del presidente de Estados Unidos encuentra también otros matices. Donald Trump ha llamado a China un manipulador de divisas y esto equivalió, según este experto, a una nueva guerra fría. Creo que Estados Unidos, en mi trabajo, diría que Estados Unidos y China inventaron una nueva guerra fría y que estos todavía son sus primeros pasos. Y al final de la tregua arancelaria anunciada por Estados Unidos es un paso importante. Creo que lo que China señaló al permitir que el dólar atraviese el nivel de 7 frente al yuan es que han perdido la esperanza de llegar a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos. La acusación de Estados Unidos de que China es un manipulador de divisas es irrazonable e ilegal y no es más que el intento de un matón de aplicar la máxima presión sobre otro país. ¿Quién lo dice? En este caso, lo dicen varios expertos chinos. En primer lugar, Estados Unidos carece de una base legal para llamar a China un manipulador de divisas. Desde la perspectiva del derecho internacional, está bajo la jurisdicción del Fondo Monetario Internacional para determinar si un país es manipulador de divisas o no. Según la consulta del FMI y China a principios de junio de este año, se dejó en claro que el tipo de cambio del yuan chino había estado en línea con los fundamentos económicos de mediano plazo de China. Sin sobreestimación ni subestimación, el gobierno chino adoptará políticas monetarias más flexibles para hacer frente a las incertidumbres externas. De acuerdo con la ley de los Estados Unidos, si un país es culpable de manipulación monetaria, el gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho de imponer aranceles punitivos a ese país. De hecho, lo más probable
es que al llamar a China un manipulador de divisas, el Estados Unidos está tratando de buscar una excusa legal para sus aranceles. Lo acabo de comparar con un juego de boomerang y terminará lastimando a quien lanzó el boomerang. Al hacer esto, Estados Unidos terminará lastimando a los demás y asimismo, esa será la consecuencia. 4 ex líderes de la Reserva Federal de Estados Unidos han pedido la independencia del Banco Central, diciendo que se debe permitir que Fed y su presidente actúen en beneficio de la economía de Estados Unidos, libres de presiones políticas a corto plazo y en particular sin la amenaza de destitución o degradación de funciones de estos líderes por razones políticas. Así salen a responderle directamente a Trump. En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen dijeron que una economía es más fuerte y funciona mejor cuando el Banco Central actúa de manera independiente y se basa únicamente en principios y datos económicos sólidos. El artículo firmado conjuntamente se da después de las críticas del presidente de Estados Unidos al presidente de la Fed, a Jerome Powell, la semana pasada, cuando arremetió Trump contra Powell por no señalar el comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongado y agresivo. Trump instó el lunes a Fed a prestar atención a sus comentarios cuando acusó falsamente a China de manipulación monetaria en Twitter. Trump expresó en repetidas ocasiones su descontento con la política monetaria de Fed e incluso, según los informes, discutió un intento de destitución de Powell, planteando preguntas sobre la independencia de esta institución. Powell, mientras tanto, responde enfatizando el compromiso de Fed con la independencia y dijo que tiene la intención de cumplir un mandato de 4 años. Fíjense además cómo a la vuelta de la pausa vamos a abordar otros puntos que tienen que ver con nuestra Latinoamérica, que están pasando en nuestros pueblos. Ya le cuento más. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en rueda de prensa anunció que su país está presentando avances de negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, y expresó que esperaba ya iniciar la construcción de una línea eléctrica que conecta Roraima, límite justamente con Venezuela, con Manaus. Todo esto para fin de año. Con nuestro equipo pudimos firmar el sindicato entre Mercosur y Europa. Estamos muy avanzados en el mismo sentido con Japón y Corea del Sur. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nos ha prestado especial atención. Hemos trabajado mucho en la cuestión de la línea de energía entre Manaus y Boavista. Una vez que lo logremos, creo que comenzaremos a construir esa línea este año. Menos de 327 millones de dólares que se corta de la cuenta de todos para pagar esa energía muy cara que se destina a Roraima. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pronostica que la producción de trigo planificable aumentará 15,6% en territorio mexicano. Allí, en este país, el mercado de la harina tiene gran importancia, puesto que representa para sus ciudadanos un alimento básico en la dieta de las familias. En segundo lugar, a nivel cultural y social, tiene un valor estratégico. En tercer lugar, genera gran cantidad de empleos y valor de la producción. Y en cuarto lugar, en términos macroeconómicos, es un bien estratégico para la estabilidad y el control de la inflación. Hay un reporte mensual del tablero agroalimentario de productos básicos y estratégicos, que indica que el estado de Sonora encabeza producción con 407.000 toneladas. Le sigue, estamos hablando ya de un total que representa una participación muy alta, 29% en el total nacional. Le sigue Guanajuato, Sinaloa y Michoacán. La producción internacional también hay que resaltarla aquí rapidito porque marca diferencia en lo que se refiere a exportación de este producto. 73% de sus cifras consolidadas van a ese mercado. La harina de maíz, este aspecto de somos de maíz que tanto está presente en la vida de la economía mexicana en el último siglo, también hay que decir que han sufrido cambios. Cambios en los patrones de consumo y cambios que a esta hora con nuevas incorporaciones le dan un plus, un valor agregado a la hora de exportarlo.
En Argentina, en cambio, políticas macristas logran esto. El precio del paquete de harina de trigo común de 1 kilo pasó en diciembre de 7,15 pesos a 32 pesos con 85 centavos en junio pasado, un aumento del 359%. El dato lo arroja el Instituto Estadístico de Ciudad de Buenos Aires, o sea que es un dato oficial. Indica que la harina y sus derivados encabezan los aumentos inflacionarios de los últimos años y explican que parte de la caída del poder adquisitivo obedece a las políticas implementadas por Mauricio Macri. Fabricantes de derivados, caso pan, fideos, galletitas, agregan el factor tarifario e impositivo y nadie niega que lo que no ha hecho hasta ahora el gobierno nacional es aplicar justamente una política de Estado para proteger ese poder de compra de los salarios. Eso sirve para entender, cuando ponen una oferta de una harina a 12, a 15 pesos, cuando la ponían hace algunos meses, eso volaba, era una oferta muy rápida y que liquidaba stock de manera veloz. ¿Por qué? Bueno, ahí tienen el precio, 359% de aumento. El gobierno de Cuba, por su parte, está anunciando a través de un informe los ingresos de divisas por salud, hotelería y otros servicios adicionales que está generando la isla. Anunciaron que las exportaciones de servicios hoy constituyen la mayor parte de su fuente de ingresos de divisas. Según este informe que hace el Instituto de Estadísticas, esta mayor fuente exportadora se debe a los servicios de salud con 6.400 millones de dólares, le sigue servicios de soporte con 1.300 millones de dólares. La economía cubana se ha visto estancada por las sanciones que frecuentemente les imponen Estados Unidos. Por lo tanto, es vital conocer cómo estas 175 empresas de turismo, transporte, entre otras, van tratando de evitar desmejoras. ¿Por qué? Porque al final del año 2019, justamente esos índices van a aparecer reflejados en estos informes y hay que ver cómo se mueven. Ahora, cuando llega el fin del programa, los invito a revisar otras decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos también en redes sociales y en nuestra web. Hasta la próxima.